Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video le voy a hablar de uno de los hijos del sultán Mehmed II el Conquistador, el príncipe o Shehzade Mustafa. Este fue uno de los hijos preferidos de Mehmed y aunque no era el hijo mayor, la intención era que fuera el próximo sultán. Pero el destino no querría eso. Este video es a pedido de Mirna Santa María. Mustafa nació aproximadamente en 1450 en Manisa. Su padre, que en ese momento era gobernador de ese lugar, sería el sultán Mehmed II, más conocido como el Conquistador, porque fue el que conquistó Constantinopla. Y la madre, una de las consortes llamada Gulcha Hatun. Aunque hay algunos historiadores que dicen que su madre es desconocida. Mustafa tenía un hermano mayor llamado Bayaceto de otra concubina de su padre, quien sería el futuro sultán. En 1456, ambos serían circuncidados. También tenía una media hermana llamada Geberhan y otro medio hermano menor llamado Sem. Se sabe que Mustafa y Sem fueron los hijos predilectos de Mehmed y que su intención era que Mustafa fuera el próximo sultán. La tradición otomana era que los príncipes, al ser adolescentes, debían ser gobernadores de alguna provincia para adquirir experiencia en lo político y militar. En 1466 es designado gobernador de la provincia de Karaman y junto a él iría su madre. A partir de ahí, se sabe que Mustafa fue muy mujeriego, casi todas las noches la pasaría con mujeres diferentes de su harén y se cree que tuvo solo 2 hijas. Mientras fue gobernador de Karaman, también acompañaba a su padre a diferentes campañas militares. Según algunos escritos, Mustafa era un buen estratega militar, aunque no se nombra cómo fue como gobernador. Parecía que se iba a convertir en el próximo sultán, pero la muerte lo encontró inesperadamente en 1474 en una campaña militar a los 24 años. Los rumores empezaron luego de la muerte de Mustafa, que supuestamente fue envenenado por orden del gran visir Mahmud Pasha. Este rumor se acrecentó porque se sabía que la relación entre el príncipe y el gran visir no era para nada buena. La mala relación se debió a que Mustafa tuvo varios encuentros íntimos con la esposa del gran visir. A eso se suma que fuentes otomanas describieron que el gran visir no vistió de luto y se le notaba muy feliz por la muerte del príncipe. El gran visir, al ver al sultán Mehmed para ofrecerle su pésame, lo hizo arrestar y en menos de un mes lo mandó a ejecutar. Mustafa fue enterrado en Bursa en la mezquita de Murad II, donde también se encuentran su madre y su hermano Sem. Mustafa no tuvo un papel importante en el Imperio Otomano, o tal vez no le dieron la posibilidad de serlo. Fue uno de los hijos preferidos de Mehmed, pero teniendo un harén con muchas mujeres, también se fijaba en mujeres casadas. Tal vez se enamoró o no, eso no lo sabemos. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado esta biografía. Si fue así, no se olviden su like y de compartirlo. También de suscribirse. Y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.